Componentes rectangulares de un vector. Como ya hemos visto, un vector es un segmento de recta dirigido. ¿Qué es esto? Es una flecha. Una flecha que me sirve para representar las diferentes magnitudes vectoriales, como por ejemplo, la aplicación de una fuerza, hacia dónde será aplicada una fuerza, o hacia dónde será aplicada una velocidad de 350 km por hora, o hacia dónde se realizará un desplazamiento. Entonces nuevamente les digo que los vectores sirven para representar la aplicación o la acción de una magnitud vectorial. Y para ser representado o graficado, tenemos que aprender cómo hacerlo. Para empezar, todo vector debe estar trazado dentro de un plano cartesiano. Ustedes ya deben conocer qué es esto. De hecho, deberían conocer las características que hay dentro de un plano cartesiano y qué es. Un plano cartesiano se trata de dos rectas numéricas, una horizontal que representa el eje de las X y una línea vertical que representa el eje de las Y. En estos dos ejes, las rectas numéricas tienen su intersección en el punto 0,0 de un plano de coordenadas o de un plano cartesiano, en donde a partir de ese punto 0, en el eje de las X, hacia la derecha tenemos valores positivos para el eje y hacia la izquierda tenemos valores negativos para el eje de las X. En el eje de las Y, a partir del punto 0,0 y hacia arriba, encontramos puros valores positivos y de manera contraria hacia abajo encontramos valores negativos en menos Y. Estos dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, ustedes también deben conocerlos con otros nombres, ya que el eje de las X se le llama el eje de las abscisas y el eje de las Y también se les conoce como el eje de las ordenadas. Sin embargo, aquí no las vamos a llamar así. Aquí simplemente serán eje X positivo y negativo y eje Y positivo y negativo. Otra de las características de un plano cartesiano es que al estar intersectadas como líneas perpendiculares entre los dos ejes, dividen todo el plano cartesiano en 4 cuadrantes. Es muy importante identificar cuál es el cuadrante en el que quedará trazado alguno de mis vectores. Este es el cuadrante 1, que se encuentra a la derecha pero también arriba. El cuadrante 1 tiene valores donde todos son positivos. El cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. 4 cuadrantes, los cuales dependiendo de la posición en la que se encuentre alguno de mis vectores o alguna recta que yo quiera trazar en él, tendrá valores, por ejemplo, en el cuadrante número 2, en el eje de las X tiene valores negativos, pero en el eje de las Y, como se encuentra hacia arriba, tiene valores positivos. En el cuadrante número 3, como podemos ver, es lógico pensar que si yo trazo un segmento de recta dirigida en este cuadrante va a tener valores negativos en X y también negativos en Y, puesto que se encuentra apuntando hacia la izquierda y también hacia abajo. Y en el cuadrante número 4 es donde las X tienen valores positivos, pero las Y tienen valores negativos. Un plano cartesiano también puede ser utilizado como una orientación dentro de puntos cardinales, en donde tal y como la estrella de los vientos, en el punto hacia arriba, o sea, en el Y positivo, se encuentra el norte. En la parte baja se encuentra el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. Es muy importante que aprendamos a orientarnos e identificar las coordenadas dentro de un plano cartesiano, tomando en cuenta también los puntos cardinales. Una característica más de un plano cartesiano son los ángulos que tienen o que se encuentran en cada uno de los ejes. En el eje X positivo, que es de donde comenzaremos a medir la inclinación de cualquier ángulo situado en un plano cartesiano, tenemos el valor de 0, porque aquí es donde comenzamos. Y si vamos abriendo la pendiente, al llegar acá, tenemos un valor de 90 grados. Si continuamos abriendo la pendiente hasta llegar acá, en el eje X negativo tenemos 180 grados. Continuamos abriendo la pendiente y encontramos un valor de 270 grados para el eje Y negativo. Y por último, al completar la vuelta, en el eje X también positivo, podemos encontrar el valor de 360 grados, que es el valor que nos da al cerrarse una circunferencia. De esta forma tenemos que ver que al trazar un segmento de recta dirigido o un vector en cualquiera de estos cuadrantes, vamos a tener valores de la pendiente de acuerdo a estos ángulos que acabo de mencionar. Por ejemplo, si tuviera un vector trazado en el primer cuadrante, en cualquier punto de este primer cuadrante,
Su pendiente tendría valores de entre 0 y 90 grados. Si trazara un vector en el segundo cuadrante, en cualquier punto de este segundo cuadrante, su pendiente tendría un valor de entre 90 y 180 grados. Sería entre 180 y 270 para el tercer cuadrante y entre 270 y 360 grados para el cuarto cuadrante. Y entonces, ya que estamos hablando y comenzando a conocer lo que son los vectores, quiero decirles que todo vector tiene 4 características que son importantes y que tendríamos que aprender a reconocerlas. Como he mencionado, todo vector se encuentra situado dentro de un plano cartesiano y este vector tiene estas 4 características. Primero, tienen un punto de origen. Ese punto de origen es el punto de donde nace el vector. También tienen una magnitud. La magnitud nos indica la cantidad que mide ese vector. En el caso de este ejemplo, ese vector mide 50 newtons. Esa es la magnitud. Todo vector también tiene una dirección y eso nos lo indica el ángulo de inclinación que tiene la pendiente de ese vector. Y por último tenemos la característica que se llama sentido y eso nos lo indica la punta de la flecha, hacia dónde va dirigido este vector. Al hablar del sentido de un vector, nos daremos cuenta de cuál es el cuadrante en el cual está situado este mismo vector. Y es algo indispensable para comprender, por ejemplo, cuál es la aplicación de esta fuerza, hacia dónde se está aplicando esta fuerza. Las 4 características de un vector son esenciales para describir de manera completa hacia dónde será aplicada o ejercida una magnitud vectorial. Ahora vamos a hablar acerca de las componentes rectangulares de un vector. Todo vector está compuesto de 2 componentes rectangulares y ahora debemos aprender a identificar hacia dónde quedarán dirigidas. Veamos este ejemplo. Tengo una niña que por medio de una correa está tirando o jalando de un carrito de juguete. Esa niña está aplicando una fuerza y esa aplicación de una fuerza yo la puedo ver como si fuera un vector. Es un vector. Y ese vector estará situado dentro de un plano cartesiano. Ahora vamos a verlo como tal. Tengo un vector F, es un vector fuerza, y que ese vector fuerza, o la punta de la flecha, para poder ser trazada dentro de un plano cartesiano, debe tener un valor en sus coordenadas, o sea, un valor de coordenada en el eje de las X y un valor de coordenada en el eje de las Y. Y esos valores de las coordenadas en X y en Y se les conoce como las componentes rectangulares de un vector. De manera gráfica, para poder ver hacia dónde van a quedar dirigidas las componentes rectangulares de un vector, que de hecho son vectores también, vamos a utilizar un método gráfico. ¿Qué es esto? Al graficar este vector, yo podría trazar líneas punteadas que sean paralelas a cada uno de mis ejes y que partan desde la punta de la flecha de mi vector. ¿Qué es esto? En la punta de la flecha de mi vector, trazo una línea sobre el eje de las X que sea paralela a mi eje de las Y. Fíjense, esta recta es paralela con esta recta. Y luego trazo en la punta de la flecha una línea que sea perpendicular al eje de las Y, pero que también sea paralela a mi eje de las X. Fíjense cómo esta recta punteada es paralela a mi eje de las X. En el punto donde se intersecten las líneas punteadas, que de hecho serían líneas imaginarias con cada uno de mis ejes, ese es el punto en donde quedarán situadas las componentes rectangulares de un vector. El nombre de las componentes rectangulares de un vector será dado de acuerdo al tipo de vector que sea. En este caso, tengo un vector F, es un vector fuerza. Por lo tanto, las componentes rectangulares las llamaremos Fx, porque es el vector fuerza con valores en X. Y del otro lado lo llamaremos Fy, porque es la parte de este vector fuerza que se aplica en Y. Estos dos nuevos vectores o estas dos componentes rectangulares se llaman rectangulares porque de hecho entre ellas existe un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y seguir esta característica nos va a garantizar de siempre poder identificar de manera correcta hacia dónde van a quedar dirigidas las componentes rectangulares de un vector. Veamos algunos ejemplos más. Tengo un vector desplazamiento.
un desplazamiento que se realiza en el tercer cuadrante. Al trazar las líneas punteadas sobre cada uno de mis ejes y al observar el sentido de este desplazamiento, el sentido de este vector, puedo ver que esta flecha está apuntando hacia la izquierda y también hacia abajo, ya que lo está haciendo de forma diagonal. Por esta razón, las componentes rectangulares de este vector serán los dos vectores dx y dy, donde dx tendrá valores negativos y dy también tendrá valores negativos, ya que dx apunta hacia la izquierda y dy apunta hacia abajo. Todos los vectores dentro de un plano cartesiano se encuentran compuestos por sus dos componentes rectangulares. Recuerden, entre ellas es muy importante que podamos ver que se va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entre estos dos vectores tenemos un ángulo de 90 grados. Un ejemplo más. Tengo un vector velocidad, una velocidad hacia el noroeste, hacia el segundo cuadrante de un plano cartesiano. Como puedo ver, este vector velocidad se encuentra apuntando tanto arriba como a la izquierda. Por lo tanto, las componentes rectangulares de este vector serán dos vectores que estén situados sobre los ejes de mi plano cartesiano, pero que apunten hacia arriba y a la izquierda. Por esa razón, tendremos los valores del vector Vy. En esta ocasión, ¿por qué se llama Vy? Porque es la velocidad de este vector con valores en y. Y en Vx, los valores de la velocidad respecto al eje x. En esta ocasión, como este vector velocidad se encuentra en el segundo cuadrante, para Vy encontraremos valores positivos en la recta numérica, pero para Vx encontraremos valores negativos en ella. De esta forma, yo espero que ustedes ya puedan identificar hacia dónde van a quedar situadas las componentes rectangulares de un vector al estar graficado dentro de un plano cartesiano. Pero si me dan la magnitud, la dirección y el sentido de un vector, por ejemplo, aquí tengo un vector fuerza que tiene una magnitud de 570 newtons y cuya dirección y sentido son 40 grados de inclinación respecto al eje X positivo en el primer cuadrante. Al darme este vector, ya debemos ser capaces de identificar hacia dónde van a quedar dirigidas las componentes rectangulares del mismo. Y es posible ver que voy a tener un Fx y un Fy, que ambos van a ser positivos. Pero ¿cuál será el valor real de mis componentes rectangulares? ¿Cuánto valdrán? Bueno, hallar los valores de Fx y Fy se trata de una descomposición rectangular de vectores, y eso será el tema de estudio de nuestro siguiente video. Espero que haya quedado muy claro cuáles son las 4 características de todo vector, las características que hay dentro de un plano cartesiano, y también espero que ustedes ya puedan identificar hacia dónde van a quedar dirigidas las componentes rectangulares de todo vector. Nos vemos hasta la próxima, les mando un gran saludo.